Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por el privilegio que me dan de poder estar a la distancia en Chile. Hoy día en Sao Paulo está bastante frío, estamos con 16 grados. Eso para ustedes no es mucho, pero para nosotros un montón, porque nuestras casas están diseñadas para el frío, para el calor, ¿no? Entonces quiere decir que la casa es más fría, es muy fría, para que en el verano tengamos un verano apacible. Eso significa que en mi casa está más frío dentro que afuera, ¿no? Así que 16 grados afuera, que hay como 14, 12 por ahí. Así que estamos aquí sufriendo. Es una alegría también poder ver algunos rostros, ¿no? Ver el rostro de Janet, nos conocemos hace tiempo. Fui pastor de sus papás, ¿no? Hace mucho tiempo, allá en la Iglesia del Sol en Quilpué. Y también ver al pastor Eduardo Franco también, privilegio, estudiamos juntos, nos graduamos también. Y también al pastor John Carreño y al pastor Luis Saavedra, de los que estoy viendo en mi pantalla, ¿no? Pastor Luis Saavedra también, nos ordenamos juntos los tres de paso, ¿no? Así que ha sido un viaje interesante que hemos tenido en conjunto. La temática de hoy es una temática, es un desafío de hecho, ¿no? Poder conversar con ustedes acerca de esto. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a presentar algo, ¿ok? Para que sea un poco más, más entendible lo que voy a intentar transmitir para ustedes. Así que me imagino que tengo la posibilidad de poder compartir. Así que después de eso, vamos a tener alguna conversación, imagino, ¿no? Algún diálogo, y va a ser interesante poder dialogar acerca de este tema, lo que es la academia cristiana, o el académico cristiano. Entonces yo voy a proyectar aquí mi iPad, me parece que debería estar apareciendo ya. Ok, um, ok. Ok, un segundo. Me parece que no apareció. Un segundo. Ahora sí, ahora va a aparecer. Todavía no aparece, pastor. ¿Apareció ahora? Ahora sí, está parecido. Ok. Ahí sí, pastor. Ok, genial. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a intentar, ¿cierto?, dialogar en torno a esta temática, y lo que yo quería, ¿cierto?, trabajar en torno a este tema que es el académico cristiano, y lo que voy a plantear, vamos a plantear una hoja de ruta, ¿ok? Una hoja de ruta que nos permita poder saber lo que vamos a conversar dentro de estos 50 minutos o una hora que vamos a estar juntos. Entonces, lo que vamos a hablar va a ser lo siguiente. Primero vamos a conversar un poco acerca de la audiencia en la cual yo estoy pensando y tengo en mente al conversar acerca de esto. Vamos a hablar también acerca de los objetivos de esta presentación, algunas definiciones no importantes. Bueno, dialogar en términos de un lenguaje común. Después de aquello, vamos a conversar un poco de la academia y los contextos en los cuales estamos sometidos actualmente, el contexto particularmente cristiano y el contexto específicamente adventista, ¿ok? Y también los contextos de afuera. Es bueno también tener en consideración aquello cuando participamos en la academia. Vamos a hablar un poco acerca de la vocación del académico. Me parece también es importante aquello, tener un fundamento bíblico sobre aquello. Y también un poco acerca del trabajo intelectual, es decir, cómo nosotros nos preparamos para servir mejor y en qué sentido la fe está vinculada con aquello. Y también la producción intelectual, es decir, la producción de artículos, de libros y YouTube, etcétera, ¿no? Bastantes productos. Y finalmente voy a hablar un poco acerca de mi propio viaje personal. ¿Cuál ha sido mi viaje, mi periplo, ¿no? En función de este trabajo académico? Me parece que eso va a servir para que aterrizar un poco lo que voy a conversar con ustedes en términos mayormente teóricos. Comencemos entonces hablando un poco acerca de este primer punto, la audiencia, el objetivo y las definiciones, para que estemos en la misma página, eso es importante, para que conversemos el mismo lenguaje, usemos las mismas frases, eso me parece que es esencial. Entonces, pensemos un poco en la audiencia. Cuando pensamos en la audiencia, cuando pienso en la audiencia, cuando pienso en ustedes, ¿ok? Yo pienso en términos del lenguaje bíblico, es decir, uso los lentes bíblicos para medir lo que significa ser un académico cristiano. Eso significa
es importante definir la visión hermenéutica, ¿no? O la hermenéutica que yo planteo. Cuando pienso en hermenéutica, pienso en la definición moderna, ¿no? Filosófica, en términos de la forma en la cual yo leo el mundo. Entonces, quiere decir que la audiencia que yo espero, ¿no?, sea una audiencia cristiana, una audiencia cierto adventista, que me parece que este es el contexto, por lo cual el académico cristiano al cual yo estoy refiriendo es aquel que ve el mundo a través de los ojos del texto bíblico, ¿ok? Y lo evalúa de esa manera, y lo critica de esa manera, y conversa de esa manera, ¿no? Ese es el punto de partida. Eso me parece que es importante definirlo al comienzo. Segundo, el objetivo de esta presentación es enfocar estos lentes, ¿sí? ¿Cómo los podemos enfocar en términos académicos y religiosos, en particularmente cristianos adventistas? Lo cual es importante definirlo ahora. Es verdad, yo soy teólogo, mi área, ¿cierto?, es el Nuevo Testamento, el cristianismo primitivo, etcétera. Pero yo creo que esta visión, este enfoque de los lentes, esta cosmovisión, esta lectura hermenéutica, se puede plantear para cualquier área del saber, ¿ok? Cualquier área del saber. Entonces, no es simplemente una cuestión teológica. Alguien puede decir, tía, pero tú eres pastor, ¿no? Y tu área es Nuevo Testamento, etcétera. No tiene que ver con la mía, que es literatura, ciencia, historia. Pero me parece que la definición que yo estoy planteando, ¿no?, y el objetivo de este tema es recordar de que nuestros lentes hermenéuticos abarcan cualquier área del saber. Y eso es importante. Entonces, piensen que el objetivo de esta presentación es para cualquier área del saber. Y en último lugar está el tema de las definiciones. ¿Qué es lo que es ser un académico cristiano? Entonces, pensando en esta cuestión de la visión desde la cual nosotros miramos, ¿cierto? Es decir, desde el texto bíblico, ese es el enfoque que parte desde la revelación. El académico cristiano para mí, si yo tuviera, ¿cierto?, que definir lo que significa ser un académico cristiano, sería lo siguiente: es aquel que tiene, ¿cierto?, la habilidad de comparar y evaluar su área, sea cual sea, con la revelación. Es decir, tener una visión crítica de aquello que estamos enseñando, evaluando, investigando, pesquisando, etc. Una visión crítica de lo que está presente, pero los lentes, la base, estaría en la revelación. Es decir, comparamos y evaluamos. El pastor Eduardo Franco estaba planteando desde el comienzo nuestro viaje espiritual. Entonces, la base primera, ¿no?, está en esta revelación que es superior a cualquier conocimiento. Entonces, esta revelación es finalmente la que nos ayuda a comparar y evaluar el área en el cual estamos sometidos. Tenemos que tener una visión crítica, y esta visión crítica no del texto, no de la revelación, sino que una visión crítica de aquello que estamos evaluando, comparando desde la perspectiva de la revelación. Y esto aparece en un texto que me parece que es interesante. Esta versión la voy a ocupar bastante. Cuando no menciono una versión es porque voy a ocupar la Reina Valera del 60, pero esta versión, que es la palabra de Dios para todos, me parece fascinante como lo traduce, Romanos 12:2, dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con su nueva manera de pensar. Quiere decir entonces que dentro de la vida de cualquier cristiano, no solamente del académico, el pensar es esencial y hay una transformación. Pero no tenemos que ser modelados según este mundo, sino que debemos ser transformados por Dios para que podamos pensar y poder criticar el mundo. Por eso después dice: así podrán entender y aceptar. Y eso me parece que es importantísimo. No podemos pensar simplemente que es asumir algo como algo real o algo cierto que puede ser interesante, sino que siempre la piedra de toque está en la revelación. Y nuestra misión como académicos cristianos es poder traducir aquello para que otros también lo puedan entender, especialmente nuestros alumnos y también la academia, como lo voy a intentar mostrar dentro de esta presentación. Entonces, por eso a veces algunos se preguntan: ¿puede el cristiano ser académico? No es pecado ser intelectual, no es pecado estar metiéndose en cosas filosóficas de la ciencia que nos pueden, ¿cierto?, llevar a perder nuestra fe. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer es finalmente hablar acerca de los contextos en los cuales estamos metidos como académicos. La academia en un contexto adventista. Y es interesante pensar en esto, y yo lo digo por experiencia propia.
hay una suerte de antiintelectualismo cristiano muchas veces. Y se habla a veces de ser docente y académico. Entonces algunos dicen, mira, ser docente está bien, pero académico, ten cuidado, ¿no? El estudio, ¿no? No hace bien. Y de hecho, algunos citan Eclesiastés 12:2, dice, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Wow. Entonces dice, mira, no estudios mucho, ¿no? ¿Y para qué hacer tantos libros? ¿Para qué? Entonces hay toda una suerte de entorno antiintelectual muchas veces que nos atacan. Y a veces dentro de nuestros propios pares, dentro de la iglesia, o nosotros también podemos pensar incluso aquello, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que este texto está dentro de un contexto, y el contexto es el contexto del libro de Eclesiastés, en el cual Salomón, de una manera muy, muy cínica, está diciéndonos que aquel que persigue la verdad por perseguir la verdad, eso no tiene ningún sentido. Es decir, pensar que la verdad está en estudiar, en producir libros. Él dice, no hay ningún sentido. Y esa es la razón por la cual dice esto. Él no está hablando en contra de escribir libros. De hecho, Eclesiastés es un libro. Entonces, sería irónico pensar que él está en contra de los libros. Entonces, pensemos en esto. A veces el académico se encuentra presente estos problemas dentro de sus diálogos, dentro de este contexto cristiano adventista. Otra forma de ver esto es, por ejemplo, lo que le dice Festo a Pablo en Hechos 26-24. Es interesante porque Festo no era judío, él era, cierto, un romano, tenía una tendencia greco-romana, y cuando Pablo se está hablando con él le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Entonces algunos dicen, no estudies mucho, no te metas mucho en la academia, porque si te pones a leer mucho, te pones a estudiar mucho, va a estar loco. Pero lo interesante es que Pablo, lo que había hablado antes era que Jesucristo había resucitado. Y para un greco romano como Festo, eso era locura. O sea, la verdad es que Pablo no estaba loco, Pablo estaba en lo correcto. El que estaba mal era Festo. Entonces, dentro de este contexto es interesante que algunos nos van a decir, no estudies mucho porque las letras te pueden volver loco. Y es interesante que esa idea se ha mantenido, estaba presente en el mundo greco-romano del primer siglo, estaba presente en el segundo siglo y continuó presente dentro de la Edad Media hasta después de la Reforma. Es interesante, por ejemplo, hay un libro que ustedes conocen que es El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Y ese libro, lo primero que uno se encuentra, ¿no?, es acerca del Quijote, y es interesante lo que dice así, se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Y algunos todavía creen dentro del mundo actual, ¿no?, que el mucho estudiar se nos puede secar el cerebro. La verdad es que Miguel de Cervantes lo que estaba, cierto, hablando dentro de esta época romántica era que los libros de caballería eran los que podían secar el cerebro. Entonces los libros de fantasía los que podían provocar aquello. Pero esa idea todavía puede estar presente aún hoy, y de hecho todavía está presente dentro del mundo actual. Pero pensando en esta cuestión ahora mucho más moderna, algunos dicen, mira, nadie lee ahora, pero todos están pendientes de la tecnología. Y hay un detalle interesante. Dentro de esta academia y el contexto de la academia está el tema de la tecnología y el estar amando a la tecnología. Ahí, por ejemplo, la profesora Janet nos estaba enseñando ejercicios para cómo estamos todo el día conectados, ¿no? Especialmente el año pasado, que estuvimos todo el día, mañana enseñábamos y en la tarde estábamos también investigando, etcétera. Ahora este año, por lo menos aquí en Sao Paulo, vamos a tener clases presenciales. Ya comenzamos las clases ayer, ¿no? Entonces, en la tarde solamente vamos a estar sentados. Pero aún así, estar sentado todo un momento, gente dice, no, algo le está pasando. Y es verdad, algunos nos pueden atacar de estar siempre constantemente pendiente de la tecnología. Y esta imagen de esta mujer, ¿cierto?, con este teléfono, etcétera, algunos dirán, el teléfono también nos crea una adicción y comienzan a hablar, pero la verdad es que si la tecnología es usada de una manera buena, ¿no?, así como los libros también, puede ser algo positivo para que la academia pueda crecer. De hecho, yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, que bajen Anki, para que en Anki puedan
usar, ¿cierto? Y practicar el lenguaje, el griego y los textos, ¿no? Que yo les digo que tienen que memorizar, etcétera. Me parece, ¿cierto?, que el uso apropiado de esto es importante. Otro tema que me parece que es importante dentro del contexto de la academia es este que tiene que ver con el modernismo y el posmodernismo. Y es verdad, muchas veces estamos luchando tanto contra el posmodernismo que pensamos que el posmodernismo es bueno. La verdad que el posmodernismo es tan malo como el modernismo. Ambos son malos, ¿no? Ambos son malos. Y en la academia estamos rodeados de este tema. Y es verdad, el tema es cierto de la subjetividad y también de la intolerancia académica. Es importante tener en consideración esto. Cuando vivimos en un mundo académico, cuando vivimos en un mundo de diálogo con otras religiones, por ejemplo, o otras universidades, en otros contextos, eso también ocurre. Y es bueno tener presente aquello. Vivimos en un mundo postmoderno. A veces los cristianos quieren volver al modernismo, cuando el modernismo era tan malo, ¿cierto?, como el posmodernismo. Ambos son problemáticos. Tenemos que aprender a convivir en ambos, que es importante tener en consideración aquello. Y por último, en términos de esta academia, está la cultura de la cancelación, que está tan presente también en Estados Unidos mayormente, en Europa, pero en Sudamérica también está muy presente, en Chile me parece que está presente, el cancelar a aquel que piensa distinto. Y el académico muchas veces dice algo apoyado por los datos duros, ¿no? Datos duros de la historia, la ciencia, la fe, y no muestra, pero la gente quiere escuchar otra cosa porque está inmersa en cuestiones más sensibles. Entonces hay que pensar, ¿cierto?, que dentro de la academia a veces uno no está bien escuchado, no es muy respetado, simplemente puede decir lo que uno piensa por causa de esta cultura de la cancelación. Entonces me parece que el académico cristiano, el académico adventista, tiene que vivir dentro de este mundo complejo, moderno, posmoderno, antiintelectual, de la cultura de la cancelación. Me parece que podemos sobrevivir tomando algunas pautas para que podamos avanzar. Hablemos un poco acerca de la vocación. Entonces, pensando en este contexto que estamos, que es complejo, ¿no? De contexto diverso, en el cual estamos inmersos, es bueno pensar acerca de la vocación. Recordad que la vocación significa el llamado que hemos tenido para poder servir, en este caso en términos académicos, para poder servir a través de lo que producimos. Me parece que lo primero que tenemos que tener en consideración es lo siguiente. Tiene que haber un fundamento y un equilibrio en nuestra vida académica. Cuando digo fundamento, es lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 9, versículo 10, según la nueva versión internacional, que dice lo siguiente: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Me encanta esa traducción, porque dice que el comienzo, el inicio, la base de toda sabiduría es el temor del Señor. Y conocer al santo es tener discernimiento. Entonces, desde una perspectiva bíblica, desde los lentes que yo les comentaba al comienzo, la vocación de todo individuo, sin importar el área en el cual estamos inmersos, es mantener un fundamento claro en la revelación de Dios y que ese fundamento nos traiga un equilibrio en nuestra vida. Me parece que eso es importante siempre subrayarlo. Fundamento y equilibrio en la vocación en la cual hemos sido llamados. Nunca olvidar de que podemos ser académicos, pero primero somos cristianos. Cuando dice el académico cristiano, podríamos colocar el cristiano académico. Siempre, cierto, nuestra fe estando al comienzo. Entonces hay un fundamento y un equilibrio en lo cual vamos a ser. Pero también hay una vocación por la preocupación por otros. Me imagino que ustedes han escuchado o van a escuchar y seguiremos escuchando acerca del discipulado. Discipulado no es otra palabra para preocuparnos, decir que nos tenemos que preocupar por otros y los podemos formar. Entonces, ustedes podrán decir, mira, tú eres nuevamente un pastor, tu área es el Nuevo Testamento, tu área es la teología, mi área es otra. No creo que en la Biblia tengamos alguna base para decir, cierto, que mi vocación es preocuparme de otros intelectualmente. La verdad es que tenemos que tener cuidado con aquellos pensamientos porque el texto bíblico es bastante mordaz en ese sentido. Y por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, verso 14, nos introduce un personaje y este personaje es Lucas. Y Lucas nos dice que era un médico, entonces no era un pastor, ¿ok? Lucas no era un pastor. Y lo interesante es que él está preocupado por una persona, y esa persona es Teófilo, que tampoco era un pastor,
Al ser excelentísimo, de hecho, ¿cierto? En el texto griego, en el libro de Hechos de los Apóstoles, la palabra excelentísimo es dado para personas importantes como Festo, como Agripa, hombres de poder, hombres educados. ¿Okay? Así que excelentísimo, Teófilo probablemente era un hombre educado. Y me gusta cómo lo traduce la palabra de Dios para todos este verso. Dice así: yo mismo, excelentísimo Teófilo, he investigado todo. O sea, este médico se dedicó a investigar todo. Importante. Se dedicó a investigar todo, cuidadosamente de principio a fin. Y decidí escribírtelo en orden para que tengas la certeza. Entonces, la preocupación de él, el discipulado está, para que tengas certeza de lo que te han enseñado es verdad. Quiere decir entonces que este médico se preocupó por alguien que tampoco era pastor, para que esa persona aprendiese y para que eso se llevase a cabo, él tuvo que investigar y finalmente escribió este libro, ¿no? Que conocemos como el Evangelio de Lucas, y la segunda parte es Hechos de los Apóstoles. Es interesante pensar en esto, que nuestra vocación no es solamente hacia el libro, no solamente hacia la escritura, también es hacia las personas. Todo académico cristiano debe preocuparse del otro, ¿no? Y debe discipular a otros y debe preocuparse también de ellos. Después de hablar de la vocación, de los contextos que vivimos, que son complejos, de mi vocación, del llamado a poder servir y el llamado a poder que el fundamento más importante sea la revelación, viene ahora el trabajo intelectual y de qué manera, cierto, dialogamos con aquello que aprendemos y qué función tiene la fe en todo aquello. Creo que muchas veces puede haber un desequilibrio entre nosotros, y yo me incluyo en particular. Un desequilibrio, el pensar que lo más importante es simplemente aprender, lo más importante es simplemente leer, olvidándonos de que hay cosas tan importantes como nuestra familia, la iglesia, nuestros hijos, nuestros alumnos, el contacto personal. Y ahí está este libro, ¿no?, que yo les comentaba, Eclesiastés 1:17, y me encanta cómo la palabra de Dios traduce este texto, ¿no? La palabra de Dios para todo, esta versión. Dice: entonces me dediqué a investigar, ¿okay?, lo que hacemos, la sabiduría, es decir, el conocimiento y el entendimiento, y terminé en tonterías y estupideces. Buscar la sabiduría es como intentar atrapar el viento. Y nuevamente hay que tener en consideración cuál es el gran problema de Salomón, cuál es el gran problema de este hombre. El gran problema es que el que quiso buscar la verdad por la verdad y se olvidó de lo más importante. Por eso al final él termina diciendo en su libro, ¿cierto? Diciendo que el discurso es este: guarda los mandamientos de Dios y teme a Dios. Ese es el gran discurso. Se había olvidado del fundamento. Pero es interesante pensar en esto, que puede existir un desequilibrio entre el mundo intelectual y pensar que el fin último es publicar un artículo, el fin último es escribir un libro, el fin último, ¿cierto?, es ganar mi beca doctoral, mi último es ganar mi beca postdoctoral, etc. Cuando la verdad es que tenemos que tener cuidado. Nuestro trabajo intelectual, con el desequilibrio, podemos perder de vista lo más importante. Ahora, es verdad, el desequilibrio es malo, el equilibrio es importante, el equilibrio nos da, ¿cierto?, el centrarnos en lo más importante, que siempre saber que la verdad absoluta está en la revelación, pero también está el desafío de la excelencia. Y me gustaría, en 2 minutos, ¿no?, recordar esta historia de Daniel. Alguien me dirá: sí, pero Daniel era estudiante. Pero todos somos estudiantes, todos estamos creciendo. Pero yo lo querría presentar desde la perspectiva del trabajo intelectual, del desafío y del producto final que alguien puede tener cuando tiene un trabajo intelectual de por medio. Es decir, el preparar una clase es un trabajo intelectual, preparar un artículo es un trabajo intelectual, preparar un libro, una ponencia, hay todo un trabajo intelectual de por medio. Y la excelencia me parece que es esencial dentro de la perspectiva cristiana. Y el desafío es el siguiente. Por ejemplo, Daniel 1:4, en esta versión, dice: Nabucodonosor quería que recibiera educación en la lengua y en la literatura de los caldeos. Entonces, ahí no está la teología, de paso, ¿no? En la lengua y la literatura de los caldeos. De paso, para aquellos que no lo saben, Daniel, el libro de Daniel está escrito en 2 lenguas, ¿no?, en hebreo y arameo. Arameo era la lengua de Babilonia. Y desde el capítulo 2, verso 4 y todo hasta el capítulo 7 está escrito en arameo, que era la lengua que él aprendió. Es importante eso.
Es decir, que él conoció bien la lengua al punto de escribir este libro. Las otras partes están escritas en hebreo, pero el medio y las partes proféticas que más hablamos están en arameo. Entonces Nabucodonosor quería aquello, ese fue el desafío de la excelencia. Ahora, el dador, y esto es importante, y me gusta cómo se traduce este texto, dice así: Dios les dio, entonces miren acá, esto es lo importante dentro de este trabajo intelectual y su relación con la fe. Dios les dio a esos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y ciencia. No está hablando de teología. O sea, Dios le dio a este joven, el dador finalmente, para que el trabajo intelectual fuera fantástico, fue Dios. Entonces, no tenemos que olvidar que nuestro trabajo intelectual, Dios tiene que estar de por medio. Antes de escribir un artículo, antes de comenzar a escribir un libro, antes de preparar una clase, antes de dar una ponencia, tenemos que orar. Tenemos que recordar de que somos cristianos académicos, y no solo académicos cristianos, cristianos primero. Y es el dador de aquello va a ser Dios. ¿Y cuál es el resultado? El producto final. ¿Cómo quedó el artículo? ¿Cómo quedó el libro? ¿Cómo quedó la clase? ¿Cómo quedó la ponencia? Daniel 1:20 dice: el rey les preguntaba sobre cualquier tema de ciencia o de sabiduría, y siempre el conocimiento de esos 4 jóvenes era 10 veces mayor que el de todos los divinos del reino. No era porque estos tipos eran capos per se, ¿no? Estos 4 jóvenes eran capos porque Dios los hizo capos. Ese es el gran detalle. Entonces, el gran efecto, ¿cierto? El producto final viene de esta integración entre el trabajo intelectual y la fe. Y me parece que eso es importante. Y el trabajo intelectual también del cristiano debe ser, obviamente, la lectura. Y alguien dirá, pero ¿será que la Biblia nos permite leer libros, ¿cierto?, que no sean cristianos? Hay un texto que está en 2 Timoteo 4:13, y dice así: cuando vengas, por favor, Pablo escribiendo a Timoteo, cuando él estaba preso en su segunda prisión, en torno al año 66, 67, máximo 68 después de Cristo, dice: cuando vengas, por favor, tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo, en Troas. Tráeme también mis libros, especialmente los escritos en pergamino. Todos se han preguntado qué libros serán estos, no sabemos, pero si fuera la escritura, sería claro, porque la expresión sería ser todos los grafés, pero no, aquí está hablando acerca de los libros. O sea, el texto griego nos da a entender de que Pablo estaba leyendo otros libros, no sabemos cuáles, y que esos libros se le hacía distinción entre los pergaminos. Es interesante eso. Es importante saber de que somos llamados a leer críticamente a través de ese equilibrio, de esa fe, pero somos llamados a crecer de manera intelectual. Pablo, de hecho, por lo menos sabemos que él citó autores paganos cuando él escribe la carta, por ejemplo, ¿no? En el año 61, 62, escribe una carta, 63, perdón, 64, escribe una carta a Tito. Él cita a un poeta griego llamado Epiménides cuando le está escribiendo la carta. En otros casos, por ejemplo, él conoce la retórica griega, por lo cual había estudiado los retóricos, probablemente cierto Aristóteles. Entonces sabemos que Pablo tenía un conocimiento intelectual, pero eso no significó que él perdiese su fe, todo lo contrario, ¿no? Esa unión entre ambos puntos está presente. Entonces, bíblicamente, nosotros también somos llamados a crecer en la lectura que tenemos. Un detalle interesante: cuando yo conocí la iglesia, algunos cierto me dijeron que leer era malo, que era pecado, así que a mí me encantaba leer, me encanta leer de hecho, ¿no? Entonces, y lo que leía sí era mucha literatura ficticia, entonces era fanático de Stephen King, y después me di cuenta que Stephen King no era lo mejor para un cristiano, pero aún así después leí El Domo, ¿no? Que fue interesante, El Domo fue un libro interesante. Entonces, para tener ese contacto con los jóvenes y para conocer un poco, ¿cierto?, lo que le dicen a mi hijo y un contexto universitario, entonces me leí, por ejemplo, los últimos, ¿no? Eso fue hace poco tiempo, en Los Divergentes, la trilogía Los Divergentes. Ustedes saben que la autora, ¿cierto?, Roth, ella es cristiana. Entonces me leí la trilogía como para saber, ¿no? Y la comparé con lo que uno sabe, lo que uno fue. Y así puedo conversar con los chicos cuando ellos comienzan a hablar, ¿cierto? Oh, ¿viste esa película? Le digo, bueno, no la leí, pero vi el libro y me parece el libro interesante en este sentido, pero creo que está mal en este sentido y otro. Me parece que nuestra misión también es poder guiarlos, ¿no? No cerrarnos al mundo. Ahora estoy leyendo, ¿cierto?, una novela muy interesante acerca de la integración de la sexualidad
y las sensaciones, como en un futuro utópico, ¿cierto? La sexualidad no está presente porque la sensación de la pasión crea las guerras, etcétera, un autor británico, es muy interesante. Y así uno puede dialogar con los chicos y decirle, mira, este libro presenta esto, pero lo presenta de una manera que no es verdad, porque la verdad es que la Biblia nos dice que Cristo vendrá a destruir a todo, etcétera. A mí me parece que eso es importante también, dialogarlo. Pensando en eso ahora, hablemos de la producción intelectual. Cuando digo producción intelectual, puede ser una clase que uno produzca, puede ser un artículo, puede ser un libro, puede ser una ponencia, todo aquello donde uno pueda producir un producto académico. Y lo primero que es bueno recordar es que tenemos que ser honestos intelectualmente. Esto es importante subrayarlo, el plagio, ¿no? Tenemos que tener cuidado de cara en el plagio por causa de esta somos llamados a escribir, ¿no? A ganar puntos, a publicar en A1, A2 por lo menos, para que la universidad gane puntos. Yo vivo en ese mundo, todos vivimos en ese mundo en el cual somos llamados a hacer eso. Pero por esa presión algunos pueden caer en el pecado, ¿no? De plagiar un trabajo, ¿no? Pescar un trabajo de un alumno que escribió hace 10 años, ¿no? Y arreglarlo un poco y decir que es de uno. Eh, o copiar, o sacar un trabajo un trabajo alemán, traducirlo al español y publicarlo, etcétera. Bueno, eso es plagio, eso no es ser honesto intelectualmente. Y Proverbios 12:22 nos dice el Señor detesta a los mentirosos. Y también estaríamos robando. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que no hay ningún problema con eso. Y orientar un trabajo con algún alumno, el alumno haga el trabajo, después uno lo revisen completo, ¿no? Pone más literatura y después uno le dice, si quieres lo podemos publicar juntos, lo podemos trabajar juntos. Si el alumno está de acuerdo, bien. Y de hecho hay 2 artículos, ¿cierto?, que se van a publicar este año, que yo trabajé con los alumnos de esa manera. Yo los orienté, dijimos que estaba mal, que estaba bien, lo revisé, puse más literatura, agregué algunos párrafos, critiqué otras cosas, las quité, pero en general, ¿cierto?, trabajamos de esa manera y ahora hay 2 artículos que van a ser publicados. Entonces tenemos que tener cuidado con la honestidad intelectual. Podemos caer en eso, tristemente por causa de la presión. Pero también tenemos que ser honestos espiritualmente. Es importante también subrayar aquello. ¿Y qué significa ser honesto espiritualmente? Es no olvidar quiénes somos. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Me encanta esta frase. Pablo le escribe esta carta a Corintios probablemente en el año 55. Y cuando él la escribe, ¿no?, en su tercer viaje misionero, ya habían pasado ya aproximadamente unos 20 años ya de que él se había convertido, de hecho, ¿no? Se había convertido. Y Pablo él puede decir, yo soy lo que soy por causa de Dios. O sea, en el trabajo intelectual, muchas veces podemos pensar, oye, yo soy cristiano, ¿no? Pero voy a colocar mi cristianismo en la heladera. ¿Ah? En la heladera, ¿por qué? Porque tengo que ser objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, pero no, tenemos que nunca olvidarnos de quién somos. Y somos lo que somos por quién somos, que en este caso es Dios. Entonces, honestidad espiritual es importante, reconocer quiénes somos y no tener miedo de decir que creemos en Cristo, independientemente de la ciencia, donde vayamos a publicar en la producción intelectual. En esta honestidad, si algo está en contra de lo que nosotros como principios creemos en nuestro corazón, entonces quiere decir que hay algo malo que está presente dentro de nuestra investigación. Habría que revisar aquello. Otro elemento también que me parece que es importante tener en cuenta es el tiempo y carga horaria. Y claro, alguien puede decir, publicar un artículo, escribir un libro con una carga horaria completa. Y es verdad, y yo vivo, y todos vivimos en ese mundo, ¿no? De las 40 horas o más. Porque son 40 horas, pero en realidad son más, ¿no? Son más. Tenemos reuniones, tenemos clases, etcétera, ¿no? Tenemos clases en la tarde, tengo clases en la tarde para la maestría. Enseño las mañanas y las tardes la maestría, ¿no? Y tengo las clases en las mañanas, ¿cierto? 7:30 comienzan las clases aquí en Sao Paulo, ¿no? 7:30 de la mañana hasta las 12:15. Y solo tengo, ¿cierto?, 15 minutos de descanso. Y todos vivimos aquello. ¿Cómo vamos a producir si no tenemos tiempo? Y es bueno recordar que Eclesiastés, este cínico que hablamos, ¿no? Nos dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y es verdad, puede hasta sonar romántico decir esto, pero es una realidad. Una realidad que de repente tenemos que darnos un tiempo, aunque sea un poco, ¿no?, para poder producir y trabajar. Y todos sabemos que a veces lo hacemos en las noches, dormimos poco, etcétera.
todos estamos ahí, ¿no? Como dicen en Brasil, estamos juntos, ¿no? Todos estamos juntos dentro de este viaje, y un viaje cierto, difícil de las horas que tenemos, pero la producción intelectual requiere de tiempo, y la carga horaria es un problema. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder trabajar en esto. Y por último, dentro de esta producción intelectual está el aceptar críticas. Y es importante aceptar críticas. Y es lo que en la academia se llama peer review o referato ciego, ¿cierto? Que tú mandas un artículo y te lo mandan de vuelta diciendo no fue aceptado por esto, por esto, por esto. Y nos enojamos, ¿no? Decimos, tipos, no saben lo que se perdieron. Y nos enojamos y estamos, ¿cierto? Mal. Pero tenemos que aceptar críticas. El que tiende a la crítica edificante, me encanta esta versión, nueva versión internacional, el que tiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Tenemos que aceptar la crítica. Y dentro del mundo académico tenemos que aceptar la crítica de nuestros pares. Bueno, escribir algo, presentar algo, alguien te dice, no, mira, me parece que no es el mejor camino, y hay que escuchar. Hace no mucho tiempo, hace 6 meses, me rechazaron un artículo, ¿no? Y claro, la primera cosa es enojarse y mandar todo por la borda, ¿eh? Enojarse, sí. Pero después de un tiempo revisando el artículo, me di cuenta que el artículo no estaba muy bueno, y debo reconocer aquello. Se lo mandó una amiga, ¿no? Una amiga que fue mi orientadora, es una teóloga católica, y ella me dice, no está bueno. Y ahí estaba todo comprobado. Aceptar críticas es importantísimo para poder crecer intelectualmente y que nuestra producción crezca, aceptarlas, revisarlas y definirlas. Me parece que eso es importante. Y publicar es una suerte de evangelismo entre intelectuales, ¿saben? Esta frase, como la honestidad intelectual es importante, ¿no? No es mía, es de Roberto Badenas. Roberto Badenas, no sé si ustedes lo conocen, es un autor español, teólogo, que escribió un libro conocidísimo en Chile, me imagino, que es el libro Encuentros. Tiene otros fantásticos llamados, ¿cierto? Eh, Más allá de la fe, parábolas. Cierta vez yo lo conocí hace un tiempo, y cierta vez yo estaba en Alemania, había ganado una beca para investigar en Alemania, y fui a Valencia, donde vive Badenas, y lo visité ahí en Sagunto, en la universidad. Y un tipo fantástico, y estaba escribiendo, él nunca para de escribir de paso, ¿no? Y me dice, Carlos, ¿en qué estás? Me estoy escribiendo también, etcétera. Y él me dijo esta frase, Carlos, mire, los intelectuales predicamos a través de los escritos. Los académicos, cuando publicamos, estamos predicando. Toda vez que aparece ahí el nombre cristiano dentista, mi nombre, Universidad Dentista, él decía, ¿no? Es la forma en la cual estoy predicando entre intelectuales. Intelectual quizás no era la iglesia, pero sí va a leer lo que escribí y va a saber quién soy yo, y eso va a impactar su vida, etcétera. Interesante, y quedé pensando en aquello, ¿no? Mire lo que dice el Salmo 96:3. Proclamad entre las naciones. Las naciones no eran judías, ¿no? Las naciones eran naciones gentiles que no creían en Dios. Y lo que está diciendo aquí, proclamar entre las naciones su gloria, es decir, que ese proclamar entre las naciones, entre no creyentes, eso es interesante. Y entre todos los pueblos, sus maravillas. Es decir, que es ir más allá de simplemente una iglesia, dar un estudio bíblico. Es mucho más que eso. Podemos también llegar al corazón de aquellos que no quieren saber nada del agnóstico, del ateo, a través de un trabajo que pueda de alguna manera u otra abrir su corazón. Y finalmente, dentro de este penúltimo punto, en esta producción intelectual, está el hecho de democratizar el conocimiento. Y este tema, ¿cierto? Es parte de lo que N.T. Wright está presentando últimamente, que es un contexto británico, que todos tienen que tener acceso al conocimiento. Open University, ustedes han escuchado de eso, ¿no? Etcétera. Todos tienen que tener acceso al conocimiento. YouTube, etcétera. Me parece que eso es importante también. El hecho de lanzar en academia, .edu, lanzar nuestros artículos, presentaciones, YouTube, etcétera, dar alguna clase para democratizar, para que de esa manera la producción intelectual alcance a otros también, no solamente el mundo académico, sino también el mundo de afuera. Imagino que en Chile también
Acá en Brasil nos piden, ¿cierto?, que tenemos que democratizar el conocimiento, es decir, que el académico tiene que estar en contacto con el medio ambiente, ¿no? En Chile yo sé también que se hace eso, ¿no? Así que John Carreño parece estar en eso, entonces puedo estar equivocado, pero, pero viendo ese contexto, ¿no?, de alcanzar al otro a través de cuestiones intelectuales, me parece que también es nuestra misión dentro de esta producción intelectual, y esta cuestión online nos ayuda sin duda. Ahora, finalmente me gustaría conversar un poco con usted acerca de mi viaje personal. He hablado acerca de la teoría, quiero conversar un poco de cómo, cierto, estoy dialogando con todo esto que yo le he dicho y qué creo y qué es lo que he hecho yo, ¿no? Acerca de especialmente este último tiempo. Acá hay un libro, quizás ustedes lo ven, pantalla pequeña, de Gospel According to Matthew, y ese libro, cierto, que fue publicado primero por Sheffield Academic Press, por la Universidad de Sheffield, fue publicado por 3 autores. Uno de esos autores aparece acá, este pecador que aparece aquí, Carlos Olivares, ¿okay? Fue uno de los autores que parte de este libro. Ellen Wright es una teóloga feminista católica, es una australiana, trabaja en Australia. Robert Miles es un teólogo marxista, ¿okay? Plantea la teoría crítica que ustedes conocen de la Escuela de Frankfurt, y Olivares, cierto, adventista del séptimo día. Fue interesante trabajar en este libro, y fue interesante trabajar cuando teníamos que trabajar en términos de la queer, ¿cierto? Education, ¿no? Queer theology. Para los que no saben, la queer theology, desde este pensamiento de la Escuela de Frankfurt, etcétera, plantea que la heteronormatividad es aquello que hay que luchar, porque todos podemos ser distintos en términos sexuales. Entonces, en esta discusión que tuvimos los 3 para dialogar ese capítulo en particular, fue interesante, porque ellos decían, desde la perspectiva greco-romana, hay heteronormatividad, entonces quiere decir que eso no es lo correcto, perdón, no hay heteronormatividad, quiere decir que es una visión simplemente, ¿cierto? Es un constructo, el género es un constructo. Entonces ahí entre yo les dije, estoy en desacuerdo con ustedes, porque la Septuaginta, que es greco-romana también, porque es traducción de la Biblia hebrea al griego, plantea la distinción de género. Lo hará hombre y mujer. Y esa es la tradición judía. De hecho, de los apócrifos pseudoepígrafa y el rabinismo tanítico hasta el siglo II, etc. Discutimos, y el libro finalmente nos salió con la frase, es claro que existe una heteronormatividad, sino que fue editado después de esa discusión para decir, se propone que, etcétera, de la heteronormatividad. Fue un diálogo interesante, y que ahora tengo el privilegio, ¿cierto?, de que el libro ha sido reeditado en Bloomsbury, ¿no? A.T. Clarke, el año pasado fue reeditado, y nuevamente, ¿cierto?, ahora tiene una visión mucho más grande, y por lo menos mi nombre continúa apareciendo, ¿no? No es que no han sacado mi nombre continúa apareciendo, así que es un privilegio que ahora Bloomsbury, ¿no?, y A.T. Clarke han reeditado el libro para tener una audiencia mucho mayor. Acá hay otro libro también, es mi tesis doctoral, fue publicado por Peter Lang. Fue un viaje muy interesante, con una metodología greco, llamado de criticismo retórico, ¿okay? Criticismo retórico. Fue un viaje muy interesante, y tuve el privilegio, ¿cierto?, de publicarlo en esta editora, Studies in Biblical Literature, el número 167, en Peter Lang, donde tuve que mandar el libro para que fuera nuevamente, pasar por otra revisión, ¿no?, de 2 nuevamente técnicos, 2 especialistas, y después ellos votaron a favor de hacer algunos cambios en referente a algunos títulos, nada más, pero en general, eso son las críticas que recibí, pero después, ¿cierto?, el libro fue aceptado. Tuve el privilegio, ¿cierto?, de participar de este grupo. 20, ¿cierto?, fuimos los que participamos y enviamos para que fuera revisado, y 2 aceptaron para el año, y uno de esos 2 fui yo, y tengo el privilegio de decir eso, y agradezco a Dios aquello, ¿no? Este libro es caro. Yo regalé uno para la Universidad Adventista de Chile, de paso. Yo no gano ni un peso, de hecho, ¿no? Yo no gano ni un peso. Ellos ganan todo. Yo no gano ni un peso, porque ellos se encargan de revisar, etcétera, de hacer todo. Y dentro del libro, yo coloco, ¿no? Yo digo, por ejemplo, aquí el libro, ¿cómo se presenta? Carlos Olivares es a Chilean Adventist pastor. Oye, mira, yo digo que yo en todas partes digo que soy chileno, de hecho, ¿no? Hay todas partes digo que soy chileno. Algunos dicen
Gracias a Dios ahora Chile es más conocido, antes no era tan conocido. Pero en todos partidos que soy chileno y en todos partidos que soy adventista. El libro se presenta como un pastor chileno adventista. Y que trabaja, por ejemplo, que trabaja en Argentina, que trabajé en Argentina enseñando, ¿no? El doctorado, el posgrado, y en Perú, ¿cierto? Y en ese tiempo trabajaba yo en Bolivia, cuando publiqué el libro, antes de ir por venir a Brasil, trabajaba en Bolivia. Entonces, es una alegría para mí, ¿no? Que se lea y que vean de que un adventista, que trabaja en universidades adventistas, y eso me parece fantástico, no olvidar de quién yo soy. De hecho, en el libro yo mismo, en una página yo coloco y digo, como adventista, yo digo, ¿no? Como adventista, he aprendido a leer la Biblia de la perspectiva de la fe, lo cual significa reconocer su autoridad textual y espiritual. Y eso, de hecho, ha sido mi viaje, y porque tengo la Biblia en alta estima. Eso es lo que finalmente yo quiero decir, ¿no? Tengo la Biblia en alta estima, no olvidar de aquello. Entonces no quiero olvidar de quién soy yo. Últimamente, solamente en este viaje, para que ustedes, ¿cierto?, conozcan un poco como un académico cristiano está en otro país, ¿no? Intentando también rendir servicio al Señor. Esta revista, el año 2019, una revista católica, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, que es Qualis A1. Qualis A1. Tuve el privilegio de publicar un artículo, y ese artículo, cierto, que es un artículo que donde yo examino la, la apócrifa, ¿saben? La apócrifa no testamentaria, el protoevangelio de Santiago, más otros apócrifos, y hablo de la estrella de Belén. ¿Saben lo que hago la estrella de Belén? Digo que en la apócrifa, la estrella de Belén, no era una constelación, no era una estrella que explotó, etc. La estrella de Belén en la apócrifa eran ángeles. Eh, Nunca hablé de Ellen White, de hecho, ¿no? En el artículo. Nunca hablé de Ellen White. Simplemente hablo de que los ángeles, en la apócrifa, era la estrella, y los ángeles estaban guiando a estos magos. Y tuve el privilegio, ¿no?, en el año 2019 de que este artículo fuera publicado, y ha tenido bastante citaciones, ¿no?, en otros trabajos, por causa, cierto, de que trabajo en ese sentido. Y me parece cierto que eso también es importante. Y aparece el nombre de la universidad, etc. Un segundo fue publicado, en los últimos, ¿no?, que he publicado, fue el año pasado en la Facultad Jesuita, eh, de aquí de Brasil, ¿no? La Facultad Jesuita, una revista llamada Perspectiva Teológica. Esta revista me rechazó un artículo una vez, y me enojé, obviamente, ¿no? Y dije, esto es católico, ¿no? Me enojé un poco, pero después me di cuenta que el artículo no estaba tan bueno, así que lo paré y escribí otro, y escribí este artículo, y gracias a Dios fue publicado en un número especial, también esta revista es A1, así que gracias a Dios por eso. Y este artículo, ¿cierto?, trabaja acerca de que algunos manuscritos dicen que Jesús, Barrabás, se llamaba también Jesús. Entonces yo critico y voy a los manuscritos, etcétera, y trato de dialogar con los autores y con los manuscritos para decir que es una posibilidad, pero no significa que sea un hecho en sí mismo, porque algunos dicen que es un hecho, ¿no? Entonces yo critico ahí, y de hecho fue muy bien recibido, doy las gracias a Dios también sobre eso. Y lo último, que fue publicado ahora, cierto, en enero, pero en realidad fue del año pasado, fue publicado en la edición del año pasado, este artículo, ¿no?, que aparece en la teológica Xaveriana en Bogotá, otra facultad jesuita, donde publiqué un artículo sobre Lucas, hablando acerca, cierto, de la importancia de leer un texto en términos sensoriales estéticos. Y eso fue un diálogo también interesante que tuve con mis críticos, porque los críticos ahí me criticaron el artículo, diciendo que el artículo, cierto, tenía estos problemas, etcétera. Dialogué con ellos, arreglé algunas cosas, y después el artículo fue aceptado. Los jesuitas estaban desconformes con una parte de la metodología, y ellos tenían razón, entonces afiné un poco esas cosas, y finalmente hablamos acerca de saqueo, visto de una perspectiva, no simplemente porque era chiquitito, sino visto la perspectiva de la sensorialidad del texto, de cómo el texto describe los sentimientos y la sensibilidad y los espacios, y fue un diálogo, cierto, interesante. Y por último, lo que he intentado hacer es intentar democratizar el conocimiento a través de la página de Academia,
¿cierto? La página de academia, lo cual ha dado resultados interesantes. Hay varios, ¿cierto?, que están conectándose a diferentes partes, varios católicos, personas, ¿cierto?, de otros países, académicos no adventistas, me refiero, ¿no? Estamos conversando en esta página, algunos la critican que no es muy buena, etc. La verdad es que no es muy buena, pero sirve, pero todos la usan. Y así ha sido interesante, ¿cierto?, dialogar con este mundo de afuera. Así que estoy contento, ¿cierto?, de poder trabajar. Ahora mis proyectos son, para que ustedes sepan, mi viaje personal este año, publicar 2 libros editados, así que esperamos que en noviembre el primero y en diciembre el segundo. Un artículo nuevamente fue aprobado ahora por la Facultad Luterana, una universidad luterana, un artículo interesante. El diálogo fue interesante también con los críticos, de hecho, ¿no? Fue muy interesante. Y el otro año espero que se publiquen 3 libros editados. Estamos trabajando con varios colegas. Uno de ellos es el pastor Sergio Celi. Estamos trabajando. Esperamos que ese libro se publique en enero. ¿Okay? Y otro que se publicará en diciembre del próximo año, donde vamos a trabajar con un colega, Lucas Iglesias, aquí de Brasil, de la ironía como constructo dentro del texto bíblico, la ironía bíblica. Así que creo que tenemos todavía bastante que hacer en este viaje. Estoy, cierto, terminando mi presentación. ¿Y cuál sería mi conclusión? Creo que Eclesiastés 9:10 lo resume todo, especialmente con la traducción de la palabra Dios para todos. Dice, cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. Y creo que esa es nuestra misión, hacer lo mejor que podamos. Gracias y que viva Chile.